Por último, vamos a cantar el himno 418, Señor, tú me llamas. Es un himno que es bastante parecido a los dos anteriores y habla acerca del constante llamado del Señor que nos hace todos los días a servirle. Así que vamos a cantarlo con esa convicción. Ahí sí, buenos días, hermanos. Es un honor y un privilegio, a la vez es un reto para mí estar delante de ustedes en esta mañana para llevar las Santas Escrituras, y no solo un reto para ustedes, porque así como estoy delante de ustedes, también estoy de cara a Dios, ¿no? Entonces, es mucho más reto traer su palabra santa y pura. Y lo que deseo en esta mañana es que este sermón corra dentro de sus corazones para que sean palabras de vida eterna. No queremos palabras de hombres, sino palabras de Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezar y nos colocamos de pie, si son tan amables y nada les impide. Y vamos a leer el libro de Marcos en el capítulo 5, versículo 36. Marcos capítulo 5, versículo 36, va a ser nuestro texto base en esta mañana. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice: Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, amor y cuidado, Señor. Permíteme, Señor,
como exponente de tu palabra, ser claro, conciso, y que sea tu palabra quien hable a los corazones de los oyentes en este salón, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a tu evangelio, de ese cuidado amoroso que tienes cada día, Señor, por nosotros. Permítenos, Señor, estar atentos, Señor, atesorar estas palabras, estos dichos de tu parte, Señor, y que los guardemos para ponerlos por obra, Señor. Gracias te damos por este gran privilegio de estar sentados, de esta oportunidad donde muchos anhelan, estar sentados y estar expuestos a tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, Jesucristo y tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a sentarnos. Hermanos, como ya habíamos leído el texto en Marcos, un solo versículo, pero va a ser el versículo base para el tema que quiero traer en esta mañana. Y el título que le he colocado a este sermón es Una fe viva. Una fe viva. Y quiero desarrollarlo de la manera siguiente. Primero vamos a ver, y es necesario, saber qué es la fe y por qué debemos alimentarla. También vamos a ver una fe puesta a prueba y ese favor que tiene Dios para con su pueblo. Y en el tercer punto vamos a ver que es honrar a Dios, al dador de esa fe, y actuar conforme a quien creemos. ¿Algunos de ustedes han escuchado de George Mueller? Es conocido como el apóstol de la fe. Dice que George Mueller durante su vida era un hombre que atendió a miles de niños en su hogar. Sin embargo, nunca pidió ayuda, ya que siempre confió en Dios porque le proveía siempre lo necesario de una forma milagrosa. Cuando comenzó a ejercer su pastorado en la capilla de, espero pronunciarlo bien, Teismuk, y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias en aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló Mueller estaban el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar el sermón, pues no tenían con qué alquilar su propio puesto. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía de Dios, decidió renunciar a su salario, además ejercitando su confianza en el Señor. También dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Mueller estaba convencido de aquel a quien dirigía sus oraciones supliría todas sus necesidades fundamentales. A pesar de todo esto, Mueller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Muchas veces recibió donación de alimentos no solicitados, unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a estos niños. Mueller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión, bien documentada, se agradeció el desayuno unas horas antes que estaban sentados y no había nada para comer. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos. Y el lechero le dio mucha leche fresca porque su carro se había averiado al frente. Mueller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Uno de los mayores retos que tenemos como creyentes es creer en Dios. Y digo que es un reto, hermanos, porque aunque suene extraño,
Nuestra condición de pecado resiste constantemente a lo que puede Dios hacer en nuestras vidas. Minimizamos su poder en nuestras mentes y preferimos confiar en nuestras capacidades. Hace una semana yo enseñaba sobre la nueva serie del trabajo y decía que es una de las tareas que más demanda tiempo para nosotros, ¿no? Y de las cuales debemos glorificar a Dios en lo que hacemos conforme a nuestro llamado. El fruto de nuestro trabajo nos alegra, hermanos, más cuando recibimos la paga, ¿no? Y eso está bien, hermanos, pero también nos lanza la idea de ser personas autosuficientes, pensando que merecemos eso y mucho más por nuestro esfuerzo, dejando a un lado al dador de esas bendiciones. Otro punto que quiero traer en esta mañana y del cual quiero hacer hincapié en este día es la transición que tenemos muchos de los que estamos sentados en esta sala. Cuando pasamos de iglesias donde la fe era más bien una poción mágica para obtener lo que deseamos, a una fe raquítica que hace un Dios ajeno a nuestras necesidades y carente de beneficios para su pueblo. Hermanos, ¿en qué momento nuestra vida se volvió apática a pedir por nuestras necesidades? Y no solo pedir, sino creer que Él escucha nuestras oraciones conforme a su voluntad y que todo lo responde para nuestro bien. ¿En qué momento olvidamos eso? James Packer decía: las medias verdades disfrazadas de verdades enteras son en realidad mentiras completas. No podemos hablar y creer de la parte humana de Jesucristo, es decir, su vida, ministerio, la encarnación, etcétera, y dejar a un lado esa parte divina. Nuestro Salvador es poderoso y está dispuesto a sostenernos. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a desarrollar el primer punto que les había hablado. ¿Y qué es la fe? ¿Y por qué, hermanos, debemos alimentarla? Es necesario definir la fe antes de continuar, porque en base a cómo la definimos, así la desarrollaremos en nuestra vida. Así que vayamos a la definición más acertada que podemos tener de la fe. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunos de los que estamos sentados en esta sala y les pregunta, ¿han visto a Dios? ¿Alguno puede levantar la mano y decir, yo he visto a Dios? Creo que lo más cercanos que hemos tenido a estos son las personas que han dicho el testimonio de ellos, de los que han viajado al tercer cielo, ¿no? Es lo más cercano que podemos traer. Pero en serio, hermanos, es necesario ver para creer como Tomás. Ahora, fe en este pasaje, y quisiera traer estas palabras en griego porque son muy necesarias. Fe en este pasaje viene del griego pisti, que es convicción en algo. Específicamente está hablando de Cristo para salvación. Y la palabra certeza en este versículo viene del griego hypostasi, que nos da la idea de un soporte o estar soportados en algo. Y si seguimos con la palabra convicción, que viene del griego elenjos, nos da la idea de convencer, ya sea por medio de una evidencia o prueba. Entonces, hermanos, este pasaje nos da la idea de estar hablando, de estar convencidos fuertemente en algo o alguien que no vemos. En este caso, la persona de Jesucristo. O en algo podríamos hablar de la Biblia misma, ¿no? De todo lo que está revelado en ella. Y sabemos que es completamente cierto, ya que ha sido demostrado y va a ser totalmente cumplido, aunque no lo creas.
Los pasajes siguientes a este pasaje nos muestran el accionar de hombres de fe a la palabra de Dios. Hombres que obedecieron a Dios, a la voz de Dios, que era verdad pura. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Así que, hermanos, hemos definido en este momento lo que es fe. Pero también es necesario saber lo que no es fe. ¿Qué no es fe, hermano? La fe no es irracional. Es necesario que la razón opere porque hay que tener el conocimiento para comprender a quién creemos. Así que la fe no es irracional. Tampoco la fe es lo opuesto a la percepción sensorial, es decir, al gusto, la vista, el olfato, el oído. Dios se revela a nosotros también por medio de la creación. La fe no es anticientífica, hermanos. La Biblia también nos habla de hechos históricos que en verdad sucedieron y están registrados con total exactitud. No es mística ni supersticiosa. Como ya les había dicho, no es una poción mágica para mover montañas y jugar a ser Dios. No es ciega. La Biblia abre nuestros ojos y nos muestra la verdadera realidad de las cosas y tiene un fuerte propósito establecido. Ahora, hermanos, también podemos definir esta fe de dos maneras, como la fe para salvación y la fe que constantemente ejerce un creyente en su día a día. Por ejemplo, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cierto? Una sola vez y somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero constantemente vivimos una vida de arrepentimiento, ¿no? Porque pecamos a cada instante de nuestras vidas. De la misma manera, un creyente verdadero fielmente cree día tras día en las promesas que Dios ha consignado en su palabra. También es necesario saber que principalmente esta fe no procede de nosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos lo dice. Pero también debe ser ejercida y ejecutada y alimentada en el día, como lo dice Hebreos en el mismo capítulo 2, versículo 9. Creado en Cristo, ¿para qué? Buenas obras. Y lo que hemos visto por buenas obras es el llamado al trabajo que hacemos, ¿no? Nuestra vocación o cualquier actividad en la cual hemos sido llamados. No nos haría salvos el accionar estas obras o el trabajar fuertemente por estas obras. Pero la Biblia sí nos dice y nos llama que es necesario hacer buenas obras. Además, esta fe debe ser alimentada. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice Hebreos capítulo 5, 13 y 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Perdón, me equivoqué. Leí el capítulo 13, 5:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, hay un accionar de fe bastante grande de unas promesas que no se habían visto, ¿no? Porque todos, hermanos, de alguna u otra manera, ¿por qué debemos alimentar esta fe? Pues no todos somos iguales. Todos no hemos sido expuestos a la palabra de la misma manera que otro. Nadie
ha estado expuesto a la verdad bíblica de igual manera, ¿no? Y esto en verdad nos hace muy diferentes los unos a los otros. La Confesión de Fe en el capítulo 14, sección 3, dice: esta fe es diferente en grados, débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa, creciendo en muchos a obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como consumador de esta fe. Entonces vemos que esta fe, en alguna manera, en algunos grados, para algunos hermanos, es débil o fuerte, ¿no? Así que es un llamado, tanto para el débil, alimentar esta fe para creer mucho más, y para el fuerte, no estar confiado y más bien alimentarla, porque es tan necesario como el que es débil. Pero hermanos, me preguntarían: hermano, ¿cómo alimento mi fe? ¿Cómo hago eso? Pues hermano, haciendo el buen uso de los medios de gracia, el ministerio de la palabra, estar expuesto, escuchándola, leyéndola y estudiándola, pues no puedes creer a quien no conoces. La administración de los sacramentos, lo que hacemos cada domingo, es necesario porque así recuerdas el Evangelio de una forma actuada. La oración, porque es necesario que dependas de tu Creador. La comunión, pues, al escuchar los testimonios de los hermanos y ver cómo tus hermanos viven esta fe, de esta manera también puedes alimentarla. Solo así, de esta manera ordinaria, puedes fortalecerla y creer que de manera extraordinaria, con la ayuda del Espíritu, puede manifestarse en ti. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Lucas 17, 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces, hermanos, hemos definido lo que es fe y por qué es necesario en el día a día alimentarla. Es necesario, hermano, porque no eres autosuficiente. Y si en tu mente te crees autosuficiente, estás poniéndote en contradicción con la palabra y no estás dejando que Dios opere en tu vida. Estás creyéndote hacer Dios, creyendo que todo lo que tienes o todo lo que haces son tus méritos, pero realmente no lo es así. Es Dios quien te provee el trabajo que tienes, los dones que tienes, las habilidades que tienes, la familia que tienes. Pasemos al segundo punto ahora, una fe a prueba y el favor a Dios para con su pueblo. Mateo 8, 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor reprende a los vientos y le lanza esta pregunta: ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Si no estoy mal, fue uno de los versículos que tomó el hermano en la escuela dominical, ¿no? Y voy a decir algo adelante que me llamó mucho la atención respecto a este texto que lo dijo el pastor Sugel Michelin. También Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Es necesario que veas que ese Dios existe, es real, y que aunque tú lo busques, Él va a bendecir tu vida. Hermanos, si yo sé que, y como lo había dicho al principio, muchos de nosotros hemos comenzado a creer una mente apática hasta las palabras. No hablamos de prosperidad, no hablamos de bendición, porque pensemos que eso solamente es para un público específico de hermanos o creyentes. Y no es así. Como ya vimos, John Mueller fue un hombre en el cual Dios puso a prueba su fe.
No solo esperaba lo extraordinario en cosas que podían normalmente causar desánimo para su vida e incredulidad, sino que esperaba diariamente el favor de Dios para su vida y los que lo rodeaban. Hace un par de semanas, hermanos, Dios me recordó lo bueno que es volver a creer en ese Dios y que todo lo que hace es conforme a su voluntad y que para Él no hay nada imposible. Recibimos en casa una visita de una hermana de la iglesia donde asistíamos y nos compartió la palabra, oramos en ese día, pero en un momento tuve que dejar de lado algún tipo de orgullo a causa del poco conocimiento que me ha dado Dios en los estudios que he tenido, ¿no? Para estar aplicando exégesis a cada palabra que me decía la hermana. Y más bien tomé la decisión de dejar que Dios usara a esta persona. Me recordó cosas tan esenciales que de alguna u otra manera había dejado a un lado, como verdaderamente creer a ese Dios que actúa de manera extraordinaria. Y frases que me decía, ella me preguntaba, si en verdad crees en Dios, que Dios puede hacer algo, ¿por qué dudar? Si crees en Él, que Él lo puede hacer, ¿por qué dudas? Especialmente en estos momentos de prueba familiar, fue un bálsamo para nuestra vida recordar todas estas verdades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la prueba, hermanos, es muchas veces ese elemento que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Y para que esa fe sea mucha más madura. Sé que no queremos pasar cosas terribles, sé que muchas de estas pruebas son difíciles de llevar, pero hermanos, créanme en algo cuando digo que son necesarias. En el capítulo 5 del libro del devocional de Lance Wowell, hablando de la fe, dice: si queremos que nuestra fe incremente y se fortalezca, no debemos rehuir las situaciones en las cuales ella será probada, pues es mediante las pruebas como tal incremento y tal fortalecimiento tienen lugar. En nuestro estado natural no gustamos el trato con Dios debido a nuestro desprendimiento natural de Él y de las realidades eternas. Y esta tendencia permanece en nosotros aún después de nacer de nuevo. En consecuencia, aún como creyentes tenemos, aunque en diferentes grados, el mismo retraimiento y tendencia para evitar el trato a solas con Dios. No nos gusta depender solamente de Él, pero esto es precisamente la posición a la que debemos llegar si deseamos que nuestra fe sea fortalecida. Así que, hermanos, el llamado es aprender a vivir en medio de las pruebas y encontrar un verdadero propósito por el cual Dios necesariamente nos puso ahí. Sé que es un reto muy fuerte porque a causa de nuestro pecado no es lo primero que pensamos. Y como ya hemos hablado, la lucha es querer ser autosuficiente y no depender ni confiar de Dios. Santiago 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que damos gracias a Jesucristo, que nos ha proporcionado este don de la fe. Y no solo, sino que nos ayuda cuando nuestra incredulidad retumba en nuestras mentes. Él venció donde tú y yo fallamos. Él condesciende a nuestro favor. El tercer punto es honrando al dador de la fe y actuando conforme a quien creemos. Éxodo capítulo 20, versículo 1, lo leemos muchas veces en la liturgia, y habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas veces como creyentes
muchas veces somos esos creyentes olvidadizos de todo el camino recorrido que Dios nos ha lanzado y nos ha traído y nos ha trazado y en el cual nos ha acompañado. El Evangelio, hermanos, es un mensaje para recordar todo el tiempo. Antes del decálogo que les acabé de leer de Éxodo 20, Dios pone un contexto, ¿no? Él les deja claro al pueblo de Israel quién era su gobernante y la obra que había hecho antes en sus vidas. Antes de decir el decálogo, Él pone este contexto, porque es necesario recordarle a los israelitas quién era ese Dios y lo que había hecho en su vida. Y de ahí desprende el decálogo. Debemos ser creyentes que viven el presente, el día a día, pero con la mirada puesta en el futuro, en lo que vamos a obtener, pero no olvidando el pasado, porque el pasado fue también parte de nuestras vidas. Quisiera repetir esto. Debemos ser creyentes que viven el presente, el día a día, con la mirada puesta en el futuro, en lo que vamos a obtener, pero no olvidando el pasado, porque el pasado fue también parte de nuestras vidas. Fue en ese pasado, hermanos, donde nuestra percepción sensorial palpó, observó, escuchó muchas victorias en nuestras vidas, que al fin son las victorias de Dios, ya que somos soldados de Dios y Él es nuestro Rey. Respuestas a nuestras oraciones, sanidades, cuando nos guardó de aquel peligro, tentaciones y sobre todo salvándonos de la ira de Dios y haciéndonos aceptos en el amado. Así que, hermanos, no desconfíes. Nuestro Dios es omnisciente y bondadoso, fiel. Si pides pan, Él no te va a dar una piedra. Lucas capítulo 11, versículo 13, lo dice. No te dará una piedra si le pides un pan. Nuestro Dios no es malo, hermano. Salmo capítulo 139, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 139, versículo del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Impresionante nuestro Dios, ¿no? Todo lo sabe, hermano. Todas tus necesidades Él las conoce. No es un Dios indolente. Hablando con un hermano sobre los retos que enfrentamos y cómo respondemos con fe ante Dios, él me decía lo siguiente y lo atesoré de mi corazón. Él dice que al pasar el tiempo, él ha aprendido a caminar seguro y confiado. Él no tiene miedo a las dificultades, ya que cree que en la soberanía, cree en esa soberanía no de una manera fatalista como algunos la tienen, que siempre esperan lo peor, sino pensando que cualquier cosa que pase va a ser siempre lo bueno. Si hay sufrimiento, por ejemplo, debemos aprender a enfrentarlo, porque solo así se hace más llevadero. No es que el sufrimiento, hermano, deje de ser sufrimientos, hermano, para nosotros. No ignoramos eso. Pero Jesús sí nos advirtió que tendríamos muchas aflicciones en este mundo. Pero son cosas que hacen parte de nuestra vida, como lo es la alegría, la bonanza, las bendiciones terrenales y espirituales. Hay cosas que también hacen parte de nuestra vida, como es el sufrimiento. Les decía que el pastor Sungel Michelén, predicando sobre el texto de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, el suceso de la tormenta, donde los apóstoles enfrentaban esta tormenta muy fuerte en la barca,
y los discípulos estaban atormentados, estaban angustiados mientras que Jesús estaba durmiendo. El dador de la vida estaba descansando, hermanos, en su parte humana estaba cansado. Él quería descansar y era Dios. ¿Y a qué podía temerle él? A nada. Él decía dos cosas, el pastor Sugel, y cito, decía, podemos sentir miedo, pero no podemos dejar dominarnos por él. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo y algunos hablan, por ejemplo, de este pasaje como dos tormentas. En este acontecimiento estaba la tormenta de lo que estaba pasando en la barca y lo que estaba pasando en el corazón de los apóstoles. Él decía que la fe es una actividad, no se dispara automáticamente a través de las pruebas, pero somos responsables de ponernos el escudo de la fe. Queridos hermanos, en estos momentos difíciles, o más bien en los momentos difíciles, siempre dejamos a un lado nuestra teología. Al momento de la prueba, comenzamos a escuchar más bien los susurros de nuestra mente. No podré con esto. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si no se da esto? En vez de creerle a Dios. Así que, hermanos, y muy queridos hermanos, la fe no puede ser socavada, debe ser alimentada. Y esto debe ser una meta en nuestras vidas para caminar más confiados. En el versículo base que les leí al principio de este sermón, quise hacer hincapié solamente en la parte que decía, que Jesús le decía a Jairo, el principal de la sinagoga, le decía, no temas. A pesar de que ya no había solución humana para lo que estaba pasando, pues su hija ya había muerto. Su hija ya estaba muerta, hermano. ¿Qué solución podría haber para eso? Pero Jesús le dijo, no mires la circunstancia, mírame a mí. Para ti que nos visitas en esta mañana y que solo piensas que esta fe, la cual estaba hablando en este sermón, la puedes tomar como un amuleto, déjame decepcionarte. Y más bien te aliento, ya que te recuerdo que esta fe es un don de Dios para sus hijos, los que han creído en Él como Salvador. Y no solo nos salvó de nuestro pecado, de Dios mismo, sino de todo lo desagradable que nos pudiera acontecer. Y nos regaló una vida abundante a su lado. Así que para ti, si tienes este pensamiento en tu mente, más bien confía y descansa en Él. Conócelo y síguelo sin mirar atrás, pidiendo perdón porque le has ofendido y quieres obedecer su ley. Para terminar, leo para ustedes el capítulo 9 de Mateo, versículo 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Así que, hermanos, es un día para creer en lo bueno que es Dios. Es un día para confiar una vez más en el Todopoderoso. Todo lo que acontece es para nuestro bien. Es para nuestro bien. No, Dios no desea lo malo para sus hijos. Hay disciplinas, sí, hay disciplinas porque el Padre nos ama. Y si el Padre ama a sus hijos, los disciplina. Pero una disciplina con amor, una corrección con amor. Y son necesarias, las pruebas son totalmente necesarias, porque aprendemos a través de ellas a confiar cada día más en Dios. Así que, hermanos, espero haber sido muy claro lo que la fe es para con nosotros.
y aprendemos a vivirla. Quitémonos ese chip de pensar que no podemos pedirle a Dios, que no podemos confiar en que Dios nos puede ayudar y que solamente esa fe que por ayudas solamente es para unos hermanos específicos, es para todos sus hijos. Así que en esta mañana lo que quise traer es esa fe que necesitamos, hermanos. Porque ¿en qué momento la dejamos a un lado? ¿En qué momento dejamos de pedirle a Dios con fe, sabiendo que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos? Siempre va a responder. Siempre va a responder. Y si en realidad Él sabe que eso va a ser bien para tu vida, lo que tú le estés pidiendo, Él te lo va a dar. Créele. Así que, hermanos, demos gracias al Señor porque nos ha dado este gran don que es la fe. Y recuerden, aliméntenla día a día en su palabra, en la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Dios. Gracias por recordarnos una vez más tu amor, Señor. Recordarnos que tú nos ayudas también a creer, Señor. Nos recuerdas tu evangelio todos los días. Presenciamos tu creación. ¿Cómo pudiste crear cada partícula, cada átomo, cada montaña, cada cielo, Dios? ¿Cómo no creer en ese Dios que todo lo puede? ¿Cómo no creer en ti, Dios, que eres el dador de la vida, que eres el único que puede dar vida a una persona? Aquel que lo que dice será hecho. ¿Cómo no creer en ese Dios? Por favor, Dios, te pedimos como los apóstoles, aumentanos nuestra fe, Dios. Por favor, te pedimos perdón por los momentos en que nuestra incredulidad ha llegado a nuestras mentes, Dios. En que pensamos que tú no nos puedes ayudar, Señor. Perdónanos por pensar así, Señor. Y más bien saber que todo lo bueno, Señor, todo lo que es necesario para nuestro bien, tú nos lo darás, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios del universo, y gracias en esta mañana por esta santa palabra. Alabado sea tu nombre. Amén.